Habitar una esfera propia. Bienvenida y bienvenido a Coherencia Universal. En este episodio partiremos de una afirmación reguladora. No toda adaptación es saludable y no toda flexibilidad es virtud. En determinados entornos, la adaptación ilimitada opera como una forma gradual de disolución del yo. El sujeto se vuelve permeable a ritmos, demandas y climas afectivos que no eligió hasta perder su propia organización interna. Por eso, la base se reformula como un criterio de agencia. No se trata de encajar en cualquier medio, sino de organizarse. El énfasis no está en la oposición al mundo, sino en la preservación de condiciones mínimas de habitabilidad psíquica. La conciencia, tras un periodo prolongado de fricción con sistemas incoherentes, aprende una distinción decisiva entre resistir y habitar. Resistir implica permanecer en tensión, sostenerse por reacción, gestionar de manera constante el impacto de lo externo. Habitar, en cambio, presupone un espacio interno suficientemente estable como para no depender de la reactividad. Desde esta perspectiva, la esfera coherente deja de operar como metáfora ideal y se convierte en necesidad vital. No basta con soportar entornos desorganizados, sino que es preciso constituir un ámbito interno que permita integración, descanso y continuidad del criterio. Dicho de otro modo, el problema ya no es únicamente la presión del exterior, sino la ausencia de un marco interno que filtre y ordene lo que entra. La noción de esfera propia puede entenderse como una arquitectura íntima de regulación. No equivale al aislamiento ni a la clausura, sino a la construcción de una membrana psíquica, un límite funcional que permite intercambio sin invasión. Esa membrana no es un gesto defensivo permanente, sino un principio organizador de la experiencia. Establece que elementos del entorno pueden atravesar el umbral sin desestructurar, cuáles deben ser modulados y cuáles conviene excluir. En este sentido, la dignidad aparece como límite invisible, no como agresividad ni como necesidad de imponerse, sino como consistencia silenciosa que define lo no negociable en términos de respeto, disponibilidad y coste interno asumible. El paralelismo con la esfera coherente se vuelve fecundo cuando se mantiene el motivo del centro como vacío funcional. Un centro vacío macizo no implica ausencia de vida emocional, sino ausencia de colonización, un punto interno que no queda tomado por el ruido, la urgencia o la demanda constante de respuesta. Ese vacío funciona como referencia estable, desde la cual la periferia, la vida cotidiana, los vínculos, el trabajo, el lenguaje y los hábitos puede coordinarse sin convertirse en un pasillo público. La esfera propia, así, no se define por lo que siente,
sino por la forma en que integra los sentidos sin perder soberanía. Desde este marco, el ánimo deja de depender primariamente de estímulos externos y pasa a sostenerse por alineación. La alineación no debe confundirse con euforia o bienestar permanente. Designa una consistencia básica entre pensamiento, acción y tolerancia, de modo que el sujeto no se traiciona sistemáticamente para conservar pertenencia o evitar conflicto. Cuando esa alineación existe, el estado afectivo se estabiliza, no porque desaparezcan los problemas, sino porque el yo deja de reorganizarse al ritmo de cada provocación externa. En términos funcionales, la esfera habitable reduce la dependencia de validación y disminuye el gasto energético asociado a la defensa continua. Finalmente, descansar sin dormirse. Nombra una forma de calma vigilante, una regulación que permite bajar la alerta sin caer en ingenuidad. La esfera propia no pretende eliminar el conflicto del mundo, sino impedir que el conflicto gobierne la arquitectura interna. En esa medida, el acto de habitar una esfera propia no es un gesto ornamental ni una consigna motivacional. Es una decisión de diseño psíquico, delimitar para vivir, filtrar para sostenerse y conservar un centro que no se entrega como territorio ocupado. Habitar una esfera propia significa dejar de confundir vida con reactividad. Implica reconocer que la adaptación total puede ser una forma de desgaste y que la dignidad, más que declararse, se organiza. Al construir una membrana interna clara y un centro no colonizable, la conciencia se vuelve habitable para sí misma. Puede estar en el mundo sin ser tragada por el mundo. Y en ese punto ocurre el efecto más sencillo y más difícil de sostener. El yo recupera descanso sin abdicar, criterio sin pelea y presencia sin disolución. Lucidez sin superioridad. La lucidez no necesita imponerse, ni ridiculizar, ni demostrar que sabe más. Cuando la lucidez se vuelve agresiva, deja de ser lucidez y pasa a ser defensa. Defensa de una identidad que se siente amenazada, de una posición que teme perder legitimidad, de un lugar desde el que se confunde firmeza con dureza. En este episodio no miramos la complejidad humana desde arriba, ni desde fuera, ni desde los lados. Tampoco desde la ironía o el cinismo. La miramos desde dentro, con una atención que no busca dominar el objeto observado, sino comprenderlo sin diluirlo. No se trata de relativizarlo todo, ni de caer en un todo vale cómodo. Se trata de sostener rigor sin necesidad de superioridad, claridad sin violencia y pensamiento
crítico sin desprecio. Mirar así exige algo más que inteligencia, exige estabilidad interna. Porque solo cuando uno no necesita proteger su identidad intelectual, puede permitirse escuchar lo que no encaja sin reaccionar de inmediato. La dignidad empieza aquí, en la renuncia silenciosa a usar la lucidez como escudo o como arma. Durante mucho tiempo confundimos claridad con dureza y crítica con desprecio. Aprendimos, a menudo sin que nadie nos lo dijera explícitamente, que pensar bien implicaba tensar el juicio, marcar distancia emocional y subrayar incoherencias como si eso garantizara lucidez. Vimos contradicciones, zonas grises, discursos mal construidos y reaccionamos endureciendo la mirada, acelerando la conclusión y cerrando el diálogo interno. Esa forma de operar puede producir sensación de control, pero también agota, rigidiza y empobrece la comprensión. La conciencia, cuando madura, aprende a operar de otro modo. No negando la contradicción ni suavizando los hechos, sino dejando de vivir en guerra constante con lo que no encaja. Entiende que las personas no son métodos y que los métodos no son las personas. Que alguien pueda producir conocimiento riguroso y, al mismo tiempo, sostener creencias simbólicas, intuiciones metafísicas o marcos culturales, no invalida automáticamente su trabajo, pero tampoco lo sacraliza. Una misma mente puede albergar cálculo y pregunta, precisión, búsqueda de sentido, rigor técnico y necesidad de significado. No porque todo tenga el mismo valor, sino porque la realidad es demasiado compleja para ser observada desde una sola lente sin perder información relevante. Aquí, la lucidez deja de ser una postura y se convierte en un proceso que acepta revisar, matizar y, cuando es necesario, corregir sin vivir cada corrección como una amenaza al propio valor. La dignidad introduce en este punto una distinción clave. Entender no es justificar y señalar no es humillar. Esta diferencia parece simple, pero cambia por completo la manera en que pensamos, debatimos y nos relacionamos con ideas ajenas y propias. La lucidez madura no se define por la rapidez con la que se detecta errores, sino por la capacidad de sostenerlos en observación el tiempo suficiente como para entender de dónde surgen y qué los mantiene. No renuncia al criterio, pero tampoco necesita exhibirlo constantemente. En este espacio, no venimos a endiosar figuras ni a desmontarlas por deporte. Venimos a reconocer patrones humanos reales. Como una intuición potente puede abrir una pregunta valiosa. Y como esa pregunta, si quiere avanzar, necesita método para no convertirse en dogma. La claridad no se mide por lo afilado del argumento ni por la contundencia del tono, sino por su capacidad de ordenar sin romper, de iluminar sin reducir, de diferenciar sin deshumanizar. Siguen siendo necesarias dos lentes, y esta es una idea que conviene no olvidar. Una lente que mida, que contraste, que formule hipótesis refutables, que acepte límites y errores. Y otra lente que otorgue sentido, que pregunte por el impacto humano, por el significado, por lo que cambia la experiencia de quien vive en esos resultados. La diferencia
Es que ya no compiten entre sí ni se desacreditan mutuamente, se coordinan, se corrigen y se equilibran. Cuando pienses algo profundo, pregúntate qué dato podría ponerlo en riesgo, qué observación sencilla podría obligarte a revisarlo. Y cuando midas algo con precisión, pregúntate qué experiencia humana transforma ese resultado, a quién afecta y de qué manera. Si falta una de las dos preguntas, no estás siendo riguroso, estás incompleto, aunque tu discurso suene sólido. La dignidad no busca tener razón ni ocupar el lugar del que ve más claro. Busca no mentirse, no simplificarse, no traicionarse por comodidad. Y desde ahí, desde esa honestidad sin épica y sin desprecio, la lucidez deja de ser un arma para convertirse en un criterio sereno, firme y habitable. Un criterio que no necesita imponerse porque se sostiene por coherencia interna. Muchas gracias por estar.